¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si la vida te hubiese confinado en una prisión invisible? No, no es una celda de piedra y barro, sino una jaula dorada, construida por ti mismo, ladrillo a ladrillo. Cada decisión tomada con el miedo al que dirán como arquitecto, cada acción frenada por el temor al fracaso como guardián, cada sonrisa falsa que ocultaba el grito interno como adorno. ¿Sientes esa opresión, esa dificultad para respirar? No es solo ansiedad, ni el simple peso del estrés. Es la carga abrumadora de una vida vivida para otros, una vida diseñada para complacer a espectadores que ni siquiera pagan entrada para verte actuar. Piensa por un momento en la crueldad de la situación. Nadie te obligó a hacer ese sacrificio. Nadie te pidió que renunciaras a tu libertad, a tu esencia, a tu auténtico ser. Y sin embargo, lo hiciste. Voluntariamente te encadenaste a las expectativas ajenas, vendiendo tu identidad a cambio de aplausos efímeros, de una aprobación momentánea. Ahora, en la introspección, ¿qué queda de ti? ¿Qué parte es genuinamente tuya? ¿Qué fragmentos se forjaron con el miedo, la inseguridad y esa enfermiza necesidad de encajar? Te convencieron de que el control era la clave para una vida perfecta. Te vendieron la ilusión de que si manejabas cada aspecto de tu existencia, todo saldría a la perfección. Pero permíteme revelarte una verdad que pocos se atreven a pronunciar. El control absoluto es una mentira. Es una trampa mental diseñada para mantenerte ocupado, distraído, desconectado de lo que realmente importa. Cuanto más obsesionado estás con tener el control, más te deslizas hacia la ansiedad, hacia la desesperación silenciosa, hacia una vida que nunca terminas de vivir, porque siempre estás preparándote para algo que nunca llega. ¿Te has preguntado por qué sientes ese vacío inexplicable? A pesar de aparentemente tenerlo todo, es porque lo que posees no es verdaderamente tuyo. Tu éxito, tus relaciones, incluso tus pensamientos, están contaminados por la constante preocupación sobre cómo serán percibidos por los demás. Y cuanto más buscas la validación externa, más te alejas de tu centro, de tu verdadera esencia, de aquello que una vez sabías reconocer, pero que ahora apenas recuerdas. En el siglo XVI, desde su torre silenciosa, Michel de Montaigne comprendió lo que hoy, quizás, te niegas a aceptar, que el desapego no es indiferencia, sino el único camino hacia la libertad. Él entendió que vivimos atrapados no por las circunstancias externas, sino por nuestro enfermizo intento de controlar lo incontrolable, por nuestra obsesión por complacer, por encajar, por evitar la crítica a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que el desapego que tanto temes es precisamente la llave que abre la puerta a tu libertad? ¿Qué pasaría si, por un instante, te atrevieras a soltar esa cuerda que sujetas tan fuertemente, esa cuerda que crees que te salva, pero que en realidad te está asfixiando lentamente? Porque aquí reside la paradoja. Cuanto más intentas controlar, menos control realmente tienes. Cuanto más buscas complacer, menos auténtico eres. Y cuanto más resistes el cambio, con más fuerza te golpea cuando inevitablemente llega. El mundo no funciona bajo tu control, y nunca lo hará. Aceptar esto no es debilidad, es sabiduría. La vida, en su caos e imprevisibilidad, te exige algo simple pero aterrador: soltar. Suelta la necesidad de aprobación. Suelta el miedo al fracaso. Suelta esa falsa identidad que has creado para protegerte del juicio de los demás. Imagina por un segundo qué pasaría si dejaras de preocuparte tanto por la opinión de los demás. ¿Quién serías sin ese miedo constante? ¿Qué harías si supieras que nadie te juzgaría jamás? Esa persona que ves en tu mente, esa versión de ti mismo que vive sin cadenas mentales, es quien realmente eres. Pero hay algo más oscuro, más profundo, detrás de esta incómoda realidad. Es que temes soltar el control porque, en el fondo, no sabes quién eres sin esas cadenas. Temes descubrir que tu identidad se ha diluido tanto, se ha mezclado tanto con lo externo, que al soltar todo eso, quizás no quede nada. Aquí es donde reside la verdad liberadora y brutal que Montaigne susurró desde su torre. Al soltar lo que no eres, por primera vez, puedes ver claramente lo que eres. La libertad que buscas está justo al otro lado del miedo que ahora te paraliza. No está en un libro de autoayuda, ni en consejos motivacionales, ni en ningún secreto místico. Está aquí, en este preciso momento, esperando que tengas el coraje suficiente para enfrentar tu vida y decir: ya no necesito la aprobación de nadie. Ya no necesito controlar lo impredecible, ya no necesito fingir ser quien no soy. Ahora, ¿estás dispuesto a soltar? ¿O vas a seguir aferrándote al control, sabiendo que cada día que pasa te aleja más de tu verdadera esencia?
Este es el comienzo de un viaje que quizás no quieras emprender, pero que necesitas desesperadamente. La decisión está en tus manos. Vivirás atrapado en una jaula dorada, o aceptarás el riesgo de saltar a lo desconocido, a una libertad que puede aterrarte, pero que en última instancia te hará sentir vivo. Bienvenido a la filosofía del desapego, a la búsqueda de una libertad interior que cambiará todo lo que creías saber sobre ti mismo. El camino es inquietante, pero te aseguro que lo único más aterrador que avanzar hacia esa libertad es quedarte exactamente donde estás ahora. Te han convencido de que perseguir metas es lo más importante. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que la mayoría de esas metas nunca fueron realmente tuyas? Toda tu vida te has esforzado por escalar escaleras que otros construyeron, sin cuestionarte si realmente querías llegar allí. Y ahora que estás tan alto, ¿qué ves? ¿El panorama que soñaste, o solo el reflejo distorsionado de lo que alguien más quería que fueras? Estamos obsesionados con la idea de éxito, creyendo que alcanzar ciertas metas finalmente nos dará paz. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es exactamente el éxito? Y, lo que es más importante, ¿el éxito de quién? Quizás ya has logrado varias de esas metas que se suponía que te harían feliz. Estudiar lo correcto, trabajar donde corresponde, relacionarte con las personas adecuadas. Y, sin embargo, sientes que algo falta. Esa sensación, esa verdad incómoda que te despierta por la noche, es la voz que has ignorado durante demasiado tiempo. Tu esencia auténtica, exigiendo ser escuchada. Montaigne descubrió en su encierro voluntario, lejos del ruido del mundo, algo revelador y peligroso, que el éxito verdadero no se parece en nada a lo que te vendieron. No es una posición social, no es una acumulación de bienes, ni siquiera el reconocimiento externo. El éxito verdadero, el que pocos se atreven a perseguir, es vivir plenamente alineado con tu propia naturaleza. Pero, claro, para eso tienes que saber quién eres realmente, más allá de la máscara, más allá de las expectativas, y más allá de esa falsa versión de ti mismo que presentas al mundo cada día. Te has acostumbrado tanto a fingir, que ni siquiera notas el inmenso esfuerzo que haces a diario para sostener una imagen que no te representa. Pero la mente es implacable. Incluso si tratas de ignorarla, siempre habrá algo dentro de ti que se revela, algo que tarde o temprano rompe la fachada. ¿Quieres una verdad incómoda, pero liberadora? Mientras sigas escondiéndote detrás de personajes, nunca conocerás la verdadera tranquilidad. El estrés, la ansiedad y la constante sensación de vacío son simplemente la consecuencia lógica de una vida vivida para otros. Pero aquí viene la parte difícil, y Montaigne lo tenía claro. La mayoría de las personas prefieren la seguridad de una vida incómoda antes que el riesgo de enfrentarse a la incertidumbre de ser ellos mismos. Prefieren seguir con una media vida, conformándose con migajas de felicidad, en lugar de afrontar el riesgo de descubrir quiénes son realmente. ¿Y tú? ¿En qué grupo estás? ¿Eres de los que asumen el riesgo de encontrarse a sí mismos, o de los que prefieren permanecer cómodamente adormecidos por la rutina? Porque sí, la rutina es un anestésico muy eficaz. Te mantiene ocupado, distraído, atrapado en un círculo repetitivo que adormece lentamente tu voluntad. Pero lo que no ves es que esta aparente seguridad tiene un precio muy alto, la pérdida total de tu libertad interior. Y la libertad, aunque muchos la confunden con hacer lo que quieren en cualquier momento, es, en realidad, algo mucho más profundo. La libertad es tener el coraje de ser fiel a ti mismo, incluso si eso significa desafiar expectativas, romper patrones y, a veces, decepcionar a quienes más quieres. Quizás, en este punto, pienses, ¿y si, al ser auténtico, lo perdiera todo lo que he logrado hasta ahora? Y aquí es donde aparece otra paradoja. Si realmente necesitas fingir para mantener lo que tienes, entonces nunca fue tuyo en primer lugar. Las relaciones verdaderas, los proyectos que realmente importan, los logros que vale la pena conservar, sobreviven perfectamente bien con autenticidad. Por el contrario, solo al ser auténtico, descubres qué es lo que realmente importa y que simplemente estaba ocupando espacio. En realidad, tienes mucho menos que perder de lo que imaginas y mucho más que ganar de lo que crees. Pero, claro, primero debes dar el salto. Ese salto a lo desconocido, a una vida que no controlas totalmente, pero que, al menos, será realmente tuya. Y aquí, de nuevo, aparece la idea central de Montaigne, recordándonos que el desapego no significa abandonar lo que amas, sino entender que solo desde la libertad absoluta puedes amar y construir genuinamente. Todo lo que posees desde la ansiedad y el apego termina poseyéndote.
Aquí está el mensaje que nadie te dice. La mayoría vive con miedo a perder lo que tiene, porque nunca se ha permitido descubrir qué pasaría si lo perdiera. Se aferran desesperadamente a relaciones, trabajos, identidades prefabricadas y, en ese esfuerzo, olvidan que la vida real comienza justo cuando dejas de aferrarte a lo que no te representa. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir viviendo por inercia, con miedo a descubrir quién eres? ¿O, finalmente, tendrás el coraje suficiente para soltar lo conocido y lanzarte a la incertidumbre que te aterra, pero que encierra la posibilidad de descubrir algo mucho más valioso? ¿Quién eres realmente, lejos del control, la aprobación y el miedo? Este es el camino que Montaigne recorrió desde su torre silenciosa, y es el mismo camino que ahora se extiende ante ti. ¿Te atreverás a recorrerlo, o te conformarás con seguir siendo un espectador de tu propia existencia? La respuesta es solo tuya. Siguiendo esta línea, podemos explorar cómo el acto de contar historias no solo es un vehículo para transmitir conocimiento o emociones, sino también un espejo profundo de nuestra búsqueda de identidad. Cuando narramos, ya sea consciente o inconscientemente, nos posicionamos frente al reflejo de lo que somos o lo que anhelamos ser. La narrativa se convierte entonces en una herramienta poderosa para la autoexploración, donde cada personaje o situación proyecta nuestros deseos más profundos o nuestros miedos más ocultos. A menudo olvidamos que la ficción es también una forma de ensayar la vida, una especie de simulador emocional en el que podemos vivir múltiples destinos sin correr riesgos reales. Por lo tanto, en tiempos de incertidumbre o crisis colectivas, como los tiempos que vivimos, las historias se vuelven aún más relevantes. Ofrecen refugio y catarsis simultáneamente. Pero más allá del consuelo, también permiten una audacia que rara vez nos atrevemos a mostrar en nuestra realidad cotidiana, invitándonos a transgredir límites imaginarios y explorar perspectivas radicalmente diferentes. Y aquí llega un punto fascinante. ¿Cuánto influyen las historias que nos contamos a nosotros mismos en nuestras decisiones diarias? Quizás la narrativa que cultivamos internamente determina cómo interpretamos la realidad externa, filtrando nuestras experiencias e invisibles, pero constantemente dando forma al curso de nuestras vidas. Así, el poder de la narración no es solo social o cultural, sino íntimamente personal, capaz de transformar nuestro presente y futuro a partir de las palabras que elegimos para contarnos a nosotros mismos quiénes somos. Esto nos lleva a una pregunta aún más provocativa. ¿Y si cambiar la historia que nos contamos internamente fuera una forma de reescribir nuestro destino? No es descabellado pensar que muchas personas viven atrapadas en narrativas heredadas que no les pertenecen del todo. Historias de fracaso, limitaciones, roles impuestos y, sin embargo, las aceptan como verdades inamovibles. En este sentido, reclamar la propia narrativa puede ser un acto profundamente revolucionario, reescribirnos no solo como víctimas, sino como protagonistas con agencia, capaces de resignificar el pasado y proyectar futuros diferentes. Además, existe un fenómeno intrigante. Las historias que contamos no solo afectan la forma en que actuamos, sino también la forma en que los demás nos perciben. Una narrativa bien articulada sobre quienes creemos ser puede convertirse en una especie de profecía autocumplida, influyendo en nuestras relaciones, nuestras oportunidades y la forma en que el mundo nos responde, como si la narrativa interna fuera un guión silencioso que todos, sin saberlo, ayudamos a representar. Así, construir conscientemente nuestra historia personal no es solo una cuestión de introspección, sino también una estrategia de vida. Por otro lado, debemos considerar el papel de la contradicción dentro de la narrativa personal. No somos seres lineales, ni deberían serlo nuestras historias. Abrazar que una narrativa rica incluye zonas oscuras, cambios de rumbo, contradicciones y ambigüedades, es abrazar lo humano en su totalidad. De hecho, las mejores historias no son aquellas donde todo encaja a la perfección, sino aquellas que nos dejan con preguntas abiertas, momentos de incomodidad y destellos de verdad entre la confusión. Es en esa imperfección donde reside la belleza de lo narrado y, por tanto, de la vida misma. Y quizás lo más poético de todo esto es que nunca dejamos de reescribirnos. Cada conversación, cada encuentro, cada silencio, incluso, suma una línea a la narrativa. Somos escritores perpetuos de un texto inacabado, a veces consciente, a veces no, que cada decisión, por pequeña que sea, va esculpiendo una nueva versión de nuestra historia. Pero cuidado, porque aquí viene el giro final. ¿Y si el verdadero arte de vivir no fuera saber exactamente qué historia estamos contando? Porque en la incertidumbre también hay belleza.
En no saber si estás en una comedia, una tragedia o una épica, hay una libertad casi mágica. A veces, las historias más poderosas no son las que cierran con un gran aplauso, sino las que te dejan con ganas de seguir escribiendo, porque aún no ha terminado.